está con nosotros Luis Villasís, director nacional del MPD. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay que analizar lo que quedó evidenciado luego de las movilizaciones y las marchas de la semana pasada. Un reclamo legítimo de organizaciones y movimientos sociales, pero que, según el gobierno, en un principio respondía a otros intereses. Por eso escuchemos lo que dijo aquí Galo Mora de Alianza País para luego analizarlo. Creo es que hay que develar la multiplicidad de orígenes de la denominada marcha. Lo que existe son intereses diversos. De un lado, intereses electorales, están movimientos que el 30 de septiembre estuvieron no solo aupando, sino trabajando para que ese golpe de Estado se cristalice. Lo hacen a vista y paciencia y declaraciones golpistas a vista y paciencia. Un dirigente, el máximo dirigente del Movimiento Popular Democrático, impulsaba el golpe de Estado el 30 de septiembre. Eso no me parece que tenga nada de democrático. Y por otro lado también hay quienes tienen una legítima propuesta y protesta. Pero a ustedes no les incluyen dentro de esa legítima propuesta, quizás por antecedentes, pero si su interés era desestabilizador o golpista, ¿qué pasó? ¿Qué intereses o a qué intereses respondía su movilización y su marcha? Muchísimas gracias, muy buenos días. Mire, yo creo que el discurso oficial fue derrotado, fue desbaratado por los movimientos sociales y populares. Y aquí están los resultados. Ustedes acaban de entrevistar al presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, y él ha señalado que tiene que discutirse la ley de aguas, que tiene que discutirse y aprobarse la ley de tierras. Esos eran los propósitos. Esta era una marcha por la vida, era una marcha por el agua, por la dignidad de los pueblos. Y el gobierno ha tenido que dar respuestas, porque esta marcha ya tiene algunos resultados positivos. No incrementaron el 25% de las tarifas de transporte que había anunciado la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte. Este momento ya no es obligatorio el areteo del ganado, ahora es opcional, porque detrás de eso había el propósito de cobrar impuestos a quienes tengan más de 4 cabezas de ganado. Este momento, en el transcurso de la Marcha Nacional por la Vida, fueron repartiendo partidas presupuestarias a varios municipios y consejos provinciales. Recuerdo el de Chimborazo. Se repartieron a todos los cantones $1.600.000. En este momento, entonces, yo creo que esta Marcha por la Vida le dio un jalón de orejas al gobierno del presidente Correa. ¿Y ese era el fin? ¿Solo un jalón de orejas? Le pregunto por qué dirigentes de la UNE, por ejemplo, con quien ustedes trabajan, dijeron que esta marcha era el principio del fin de Correa. Es que sí, el principio y el fin de Correa. Esta es una realidad. Todas estas políticas autoritarias, estas políticas prepotentes, estas políticas de violación permanente por parte del presidente Correa a la Constitución de la República, son las que tienen que terminar en el Ecuador. ¿Qué era lo que planteaba en primer lugar el mandato plurinacional? ¿Qué planteaba este mandato? Planteaba en primer lugar, fíjese usted, exigimos la plena vigencia de la Constitución de la República aprobada en Montecristi. Esto es lo que exigimos, que el presidente de la República no siga controlando las funciones del Estado y no se cometan atropellos como los que en este momento se están cometiendo en el Consejo de Participación Ciudadana, donde a la fuerza, mediante una actitud grotesca, se pretende elegir a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, pero todos estos planteamientos llegaron a la Asamblea, lo expusieron durante estos 15 días de marcha, pero ¿y después qué? Es la pregunta. ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre lo que ha ocurrido la semana pasada? No solo una manifestación, una movilización o marcha de organizaciones y grupos indígenas, sino también de quienes se reunieron, se concentraron en lo que ellos llamaban la vigilia de la democracia. Mire, ese famoso proyecto elaborado por el gobierno para boicotear la marcha fracasó. Recuerde el país, esto ya es de conocimiento público, había lo que llamaban este documento que ya es de general, defiende la democracia, marzo, mes de la movilización. ¿Cuál era el objetivo del gobierno? Derrotar políticamente a la oposición en sus afanes desestabilizadores. ¿Qué afanes desestabilizadores cuando lo que estamos exigiendo es que en este momento 30.000 estudiantes jóvenes ingresen a las universidades? ¿Cuáles son los afanes desestabilizadores cuando lo que exigimos es que los 10.000 trabajadores
que han sido despedidos inconstitucional, ilegal y arbitrariamente por el gobierno del presidente Correa, retornen a sus puestos de trabajo. ¿Qué es lo que estamos planteando en este momento? Que sencillamente se implemente una reforma a la Ley de Educación Intercultural para lograr reivindicar derechos de la niñez y la juventud ecuatoriana, que al momento no puede ingresar a las escuelas y colegios fiscales de la costa porque no hay infraestructura educativa preparada para recibir a la juventud y a la niñez ecuatoriana. Ahora, pero yo le insisto en qué va a pasar con esos planteamientos, porque la semana pasada se dan estas marchas, estas movilizaciones, y a días siguientes pues ya estamos hablando todos de las lluvias, lo cual es gravísimo, pero estamos concentrados en el tema de las lluvias. En la Asamblea ya se pone fecha para tratar el proyecto de ley de comunicación, y entonces como que quizás habría la intención de dejar en el aire algo tan importante como fue lo que se quiso lograr con esta manifestación y esta marcha. La CONAIE sí tiene planteamientos claros, han dicho que ellos van a hacer una evaluación, va a haber una asamblea después de unos días. En cambio, su evaluación o sus planteamientos, ¿en qué quedarán? Bueno, nosotros estamos trabajando conjuntamente con todos los movimientos sociales y populares, porque esta marcha, como bien han dicho los dirigentes de la CONAIE, y en concreto el prefecto de la provincia de Zamora, Salvador Quispe, esto no solamente fue marcha del movimiento indígena, además estuvieron organizaciones como el Frente Popular, estuvo la UNE, la Federación de Afiliados al Seguro Campesino, la CUBE, la CUCOMITAE, la Asamblea de los Pueblos del Sur, organizaciones de ecologistas, intelectuales a nivel nacional e internacional, y nosotros vamos a mantenernos vigilantes para ir inclusive a esta asamblea, a esta convención nacional de los pueblos del Ecuador convocada después de la marcha, para evaluar este proceso y lograr que las reivindicaciones planteadas en el mandato de la Marcha por la Vida se cumplan por parte del gobierno. Y también nos preparamos para unificarnos y derrotar al correísmo. Hay un punto interesante, porque ustedes llegaron hacia la Asamblea Nacional. La semana pasada conversábamos con Betito, la ministra coordinadora de la política, y decía que es una pena que hayan ido solo hacia la Asamblea, porque prácticamente queda frustrado un diálogo, un entendimiento con el Ejecutivo, más allá de que estén abiertos a dialogar, pero muchas veces queda en bonitas palabras e intenciones, pero concretamente, ¿qué acciones espera del Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo tiene que poner el ejecútese a la ley de aguas, a la ley de tierras y territorios, tiene que poner el ejecútese, y ya no el ejecútese, sino la Asamblea Nacional tiene que resolver la ley de defensa de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, que fue vetada inconstitucionalmente por el presidente Correa, y que hoy tiene que ser tratado después de un año del veto por la Asamblea Nacional y pasar a publicarse en el registro oficial para beneficiar a 3 millones de ecuatorianos dedicados al pequeño comercio. Hoy tienen que tenerse en cuenta también que debe dejarse sin efecto. En la Corte Constitucional se resuelve esto. Esa concesión minera hecha a la empresa Ecuacorriente, que violenta el mandato constituyente minero porque afecta fuentes de agua y porque ha sido una concesión con traición a la patria, porque entregan nada más ni nada menos que zonas de seguridad nacional en la cordillera del Cóndor. A propósito de las lluvias que yo mencionaba, que es un tema grave, sin duda hay 2 muertos que ya estuvimos reportando ayer en Cotopaxi, derrumbes en La Maná, en Pedernales, en Manabí en general, en Guayas, en varios puntos, derrumbes en la vía Loac, Santo Domingo, 84.000 personas afectadas. Pero sobre lo que está ocurriendo en Chone, escuchemos lo que dijo el presidente. Chone tendrá que aguantar un invierno más, con todo el costo en vidas, agrícolas, de ganado, en sufrimiento de la familia. ¿Por qué? Por todas las protestas de los que defendían la naturaleza frente a los que queríamos depredar la naturaleza. Porque nadie se engañe, no hay ni marcha indígena ni antiminera. Es la marcha politiquera oponiéndose a todos. Son exactamente lo mismo. Los Villasí, los Meri Zamora, esa es la gente que bloqueó un año el proyecto multipropósito Chone, y por eso Chone, con el dolor del alma, tendrá que aguantar un año más las inundaciones que vemos en estos momentos. ¿Qué pasó con el proyecto multipropósito Chone? Señorita Espín, el presidente de la República desgraciadamente no ha vivido en el Ecuador, o es una persona desmemoriada. El 15 de marzo de 1982, el Movimiento Popular Democrático encabezó toda una acción en la provincia de Manabí, en donde inclusive el gobierno de turno, en esa acción por reclamar la construcción del proyecto multipropósitos Chone, asesinaron a un militante del MPD
Douglas Solórzano, del cantón Chone. Le recuerdo al presidente de la República que él debe hablar con la verdad, porque lo único que está pasando de acusarnos de golpistas cuando no hay ningún golpe de Estado, de desestabilización cuando no hay desestabilización, y acusarnos ahora que somos los responsables de la inundación de Manabí cuando hemos sido los pioneros, los que estuvimos a la vanguardia para lograr que esto se impida. Lo que pasa es que el presidente dice que esta obra ha esperado por más de 40 años, que los estudios ya estaban pagados, incluso un anticipo económico respectivo, y que en el momento de ejecutarse ustedes influenciaban también para que ciertas familias se opongan a este proyecto en la construcción del envase respectivo, que según el gobierno es la solución para las inundaciones, las fuertes lluvias que estamos viendo ahora y luego la respectiva sequía. Oiga, ¿el presidente está loco o es un mentiroso? Pero en esencia, en realidad, le comento que él no está hablando con la verdad. Yo creo que ese descrédito que le queda después de esta marcha es una lección cívica que le ha dado el movimiento social y popular. A todos lados ve al MPD. ¿Por qué? Porque somos coherentes en función de defender los derechos de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador. Porque nosotros no estamos de acuerdo que en este país, fíjese usted, ¿qué se dice de la valija diplomática? Sucede que ahora, en las redes sociales, hay otra denuncia vinculada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el ex viceministro de Comercio Exterior, el arquitecto Galo Borja, dueño o propietario de la empresa Inborja, el 28 de febrero, hace menos de un mes, acaban de encontrar un embarque de su empresa con 151 kilos de cocaína. ¿Por qué no investigan eso? Y se han dedicado a la tarea de satanizar al MPD, como ustedes decían, los malos de la película, porque no le tenemos miedo al presidente. Y somos gente consecuente, patriotas, es la demócratas. Réplica del Movimiento Popular Democrático. Luis Villasís acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.